Cierro yo ahora hablando de un cómic europeo que ha publicado nuevo 9 y en el que vamos a poder disfrutar el trabajo, bueno, tanto del guión como el del dibujo, de un artista español nacido en Toledo, que es Juanjo Rodríguez, y esta es su Nueva Arcadia. Como os digo, Juanjo es un autor patrio, pero que como muchos otros, bueno, pues ha tenido que labrar su nombre en el cómic franco-belga, publicado para editoriales como por ejemplo Glénat o Bambú, ¿no? Ahora aquí ya tenemos la oportunidad de disfrutar de su obra en castellano y lo hacemos con esta La Nueva Arcadia, un cómic que nos llega en un volumen integral cartoné de 156 páginas en tapa dura y en el que viajaremos a un pequeño pueblecito de la costa mediterránea en el que parece que el tiempo, bueno, pues que se detuvo hace muchos años. Estamos en verano y la vida pasa tranquila, con los vecinos visitando el único bar que hay allí, los pescadores están reparando sus barcas, etcétera, etcétera. Pero entonces aparece Prometeo Higadillo, un empleado de una enorme multinacional que es enviado para convencer a todos los lugareños de vender sus tierras a cambio de una cuantiosa suma de dinero, por supuesto, para construir allí la Nueva Arcadia, que es un monstruoso complejo turístico. Casi todos los vecinos, bueno, pues celebran su idea, con la excepción de los Nom de Dios, la familia más importante del pueblo y dueña de las tierras que son más codiciadas, ¿no?, por este higadillo. Así que el bueno de Prometeo pues se va a instalar con ellos para conocerlos a todos e intentar ir también convencerlos de uno en uno. Y así comienza este cómic de toques costumbristas, pero que está tratado con mucho ritmo y mucho humor. Está lleno de personajes muy carismáticos y que forman pues la galería estereotípica que podemos recordar, yo creo, todos, ¿no?, de estos pueblos con, pues, no sé, rollo los parroquianos que no salen del bar, está el tipo refunfuñón, el viva la vida que está siempre deambulando por el pueblo, etcétera, etcétera. Y luego esto además alcanza cotas bastante más épicas cuando ya conocemos a la familia Nom de Dios, que es un grupo de los más variopintos, y que se va a encargar de dar bastantes dolores de cabeza, digamos, al prota, pero sobre todo de ir mostrándole un poco la virtud que tiene la vida en el pueblo, ¿no?, y que obviamente podrían desaparecer en caso de que llegara esta constructora a cargárselo todo. La historia, eso sí, tiene un elemento sorpresa, entre comillas, vamos a decir, ¿no?, que hace que la historia pues dé un giro importante en cierto punto, y es cuando algunos elementos mitológicos relacionados con la cultura griega y romana se van a hacer muy presentes. Ya desde el primer momento venimos viendo detalles como el nombre del prota, Prometeo, ¿no?, que os lo he dicho, la multinacional constructora que es la Nueva Arcadia, o incluso ese apellido de la familia de Nom de Dios. Y todo esto al final, pues bueno, va a cobrar un peso importante más adelante en el cómic, y vamos a entender pues que no son meras referencias aleatorias elegidas por el autor, ¿no?, para hacer la gracia. Para mí este tema, del que no voy a hacer mucho spoiler, pues bueno, aporta una chispa especial al cómic y le da un toque propio y personal que a mí me gustó. Todo eso sin despreciar para nada el planteamiento inicial, que era más costumbrista, como os decía, ¿no? Lo importante es que al final tanto el tramo inicial como este otro, cuando pega este girito que os digo, se acaba apoyando todo sobre lo mismo, que es decir, sobre los personajes y esos caracteres tan marcados que tiene, ¿no?, con lo que la obra al final fluye siempre en la misma dirección y queda muy redondita. Un humor bien llevado, por ejemplo, personas con carisma, un toque de nostalgia para todo aquello que alguna vez hemos disfrutado de la vida en un pueblecito costero, y crítica ante el avance del turismo a lo bestia, algo que sufrimos mucho, por ejemplo, aquí en Málaga, ¿no? Yo creo que todo esto son los grandes puntos a favor del cómic, al que habría que sumarle luego la parte esta mitológica, que ya os digo, de la que no voy a hablar demasiado, pero que por supuesto además va a ser un plus para esa gente, bueno, que disfrutéis mucho más del tema de la mitología, etcétera, etcétera. El dibujo y el color de la Nueva Arcadia pues son otros de los grandes protagonistas de este cómic, podríamos decir. Juanjo Rodríguez tiene mucho talento a los lápices y nos presenta personajes muy expresivos en la línea de esta BD más contemporánea, ¿no?, que vemos por ejemplo en las obras de José Luis Munuera o de Jordi Lafebre, donde los personajes pues eso, que parecen sacados de películas de animación de Pixar o de Disney, si me apuráis, ¿no?, siempre están, que parece que van a saltar de las viñetas, te van a saltar en la cara. Es una cosa que me encanta, un estilo que me gusta muchísimo. Además encima tiene el tema del color, que para aquí es clave. Todo está bañado de esos tonos anaranjados y de dorados, ¿no?, que son propios del verano. Y encima el pueblecito es súper reconocible, ¿no?, con esas callecitas de piedra, con el estilo tan mediterráneo que tiene, que para nosotros obviamente es súper familiar, etcétera, etcétera. A nivel personal todo me ha resultado como muy acogedor y muy cálido y me ha hecho sentir muy cómodo la lectura, ¿no?, casi como si estuviera en la casa. Y gran parte del mérito yo creo que pues eso, es del dibujo.
La nueva Arcadia me ha abierto la puerta, por tanto, bueno, a un autor muy interesante que ha sabido traer una historia que combina elementos bastante dispares, ¿no? Pero marcándolos todos en un escenario tan entrañable como es este pueblecito de Penosa del Mar, que es como se llama. Uno de mis rincones de la biblioteca que más me gusta, la biblioteca de cómics, está siempre de hecho reservado para obras que me gusta visitar en verano, tío, con cositas como esos baños de pleamar de Isaac Sánchez, los buenos veranos de Cidru y la Febre, o Vivan las vacas. Todo eso me acaban transmitiendo esa mezcla de nostalgia, de recuerdo de la infancia y sobre todo la calidez, ¿no?, del verano y los buenos ratos de esa época del año. Son lecturas sencillas y siempre agradables, la verdad. Y a esa balda yo creo que es donde se va a ir directo la nueva Arcadia, que para mí al final, pues bueno, ha sido un gran descubrimiento y muy agradable de leer. A mí me hizo mucha gracia porque cuando estuvimos comentando este cómic en Comic Store precisamente, ¿no?, que me estuviste contando aquí todo lo que acabas de relatar, pero más de forma más somera, cómo se te veía apasionado, tío, porque se te nota que te gustan estas historias costumbristas. Y también me hacía mucha gracia porque, como has dicho tú, lo de este avance del progreso, entre comillas, que habrá que ver si esos progresos de destruir esa vida del pueblo, que al final es lo que le ha dado la fama, digamos, a ese pueblo, ¿no? Que como hemos comentado otras veces, Mijas, por ejemplo, ¿no? Que era un pueblo así, sí, costero, no sé qué, y lo ves ahora y no queda recuerdo de eso. Y lo del turismo, dice que muchas veces, dice sí, que el turismo trae dinero, no sé qué, pero un poco como el caballo de Atila, por allá por donde pasa no vuelve a crecer la hierba, ¿eh? Y no queda el recuerdo, y no queda el recuerdo de lo que era aquello por lo que se hizo famoso el lugar, ¿no? Y a mí esa dicotomía me interesa mucho, porque lo hemos vivido, y por eso digo, joder, es que al final te lo convierten en un marinador y da igual que estés en Málaga, en Alicante, en el sur de Francia, en Italia, que te sabe ya todo lo mismo, ¿sabes? Esa cosa prefabricada de, sí, como unas Vegas cutres, ¿sabes? Y pierde ese encanto que tenían los pueblos costeros, ¿sabes? Y aunque no sean pueblos, en las mismas ciudades lo vemos. En este caso lo comentamos también nosotros hace poco con los bares, los típicos bares que son propios de la ciudad, ¿no? La gastronomía típica, con el tiempo y con la búsqueda del turismo masivo, acaban desapareciendo en pos de McDonald's, Burger King, Taco Bell. Sí. Y al final todos los centros de las ciudades también son iguales. Pues eso es lo que pasa aquí un poco, tío, con estas historias, que el hecho de ver el pueblecito típico costero a mí como que me toca más la patata. Claro. Tú es verdad que decías lo de que me gustan las historias costumbristas, pero es curioso cómo me gustan cuando son así muy cercanas, tío, cuando me siento que me están tocando un poco mi infancia, los pueblecitos, la costa, la playita. Y es verdad que, joder, esas cosas me aportan nostalgia, y como en este, por ejemplo, donde lo veo peligrar, pues como encima me ofende, tío, la verdad. Yo me gustaría que ese tipo de reductos, ¿no?, se mantuvieran siempre como estaban en su momento de gloria, tío, y que no hagan esta típica de estos destrozos, tío, que al final lo que hacen es convertirlo todo en lo mismo, tío, en un marinador de turno. Y de hecho aquí en este cómic te los plantan obviamente como los villanos, ¿no?, que vienen a destrozar la vida en el pueblo. Que Calle Lario están las tiendas que puedes ver en cualquier otra ciudad del mundo, ¿sabes? Claro. Unificarlo todo, ¿no?, y convertirlo todo en lo mismo, sí. Pues ya ves.